Finalmente ocurrió el primer enfrentamiento entre el ejército contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada en tierras del cártel de Sinaloa. Se trata del primer enfrentamiento desde que fueron detenidos Ismael Zambada y el hijo del Chapo Guzmán, y ocurre en medio de la gran confusión de si el Mayo se entregó o si fue traicionado. Muchos ya esperaban este escenario de confrontación, pero sobre todo el ejército, que movilizó a miles de elementos al estado de Sinaloa para enfrentar cualquier brote de violencia derivado de reacciones y reacomodos al interior del cártel. La pregunta es: ¿qué facción iba a responder primero? ¿La del Mayo o la de los Chapitos? ¿Y contra quién lo iban a hacer? ¿Contra el otro grupo del mismo cártel o contra los miles de soldados que ya hay en la entidad? Ocurrió este sábado 3 de agosto aquí en la localidad de Loma de Redo, sindicatura de Quilá, municipio de Culiacán, en Sinaloa. Al momento en que hago este video se tiene reporte de al menos 6 muertos, con la posibilidad de que el número de víctimas mortales crezca. De acuerdo con los primeros reportes, soldados del ejército mexicano y agentes de la Guardia Nacional realizaban patrullajes en calles de la localidad. Justo cuando pasaban por una gasolinería ubicada entre las carreteras que dirigen a la comunidad de Oso Viejo, los militares fueron sorprendidos a tiros por un grupo de hombres armados y con equipo táctico. De inmediato, los elementos federales tomaron las armas y respondieron la agresión, tiroteo con el cual fueron reportados varios abatidos. A la tarde de este 3 de agosto aún no existe una cifra oficial de fallecidos. Sin embargo, medios locales aseguran que autoridades municipales les han confirmado que al menos 6 personas fueron abatidas. Las mismas fuentes advierten que el número de muertos podría aumentar a 9. Sin embargo, no ha sido posible comprobarlo, debido a que las autoridades acordonaron la zona y están impidiendo el acceso tanto a medios como a ciudadanos. El video que verás en pantalla fue grabado por el periodista Carlos Atarain para el medio El Noroeste, en el cual se aprecia a habitantes de la zona reclamando al ejército que no les permitan ingresar pese a la incertidumbre de la cantidad de víctimas mortales que podría haber y de sus identidades. Es un abuso lo que están haciendo con ellos. Ya los mataron, ¿qué quieren? ¡Háblenle, no se queden parados! El último llamado público de las autoridades ha sido el de las municipales, que han pedido esperar la versión oficial del gobierno estatal o federal. Como ya te adelantaba, la identidad de las víctimas es desconocida, de tal forma que no es posible saber si los 6 muertos confirmados son del lado del grupo agresor, si son elementos del ejército, Guardia Nacional o personas que estaban en la zona y nada tenían que ver con el enfrentamiento. De hecho, el reporte disponible hasta el momento también omite el número de heridos y sus identidades. Sin embargo, en las últimas horas, la prensa local asegura que entre los muertos está un joven identificado como Juan Miguel, quien nada tenía que ver con el enfrentamiento y fue alcanzado por una bala del ejército cuando iba en su motocicleta. Este caso específico ha elevado la tensión en el lugar, principalmente entre los habitantes. Porque en vez de venir a agarrar, agárrenlos, pero se los hubieran llevado detenidos. No matarlos a sangre fría como lo hicieron. Y mucha gente vio, porque ustedes creyeron que les cayeron en la madrugada, ¿verdad? Mucha gente supo y se dio cuenta de lo que hicieron. De manera extraoficial se ha informado que las Fuerzas Armadas aseguraron armas y vehículos tras el enfrentamiento, además de que fueron desplegados más elementos para tomar el control de las entradas y salidas de la localidad. A la par, las autoridades han pedido a la población que se mantenga alejada del área mientras continúan las investigaciones y recopilan más detalles sobre este enfrentamiento. Todo esto ha ocurrido luego de que a Sinaloa han sido desplegados más de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas ante el temor del gobierno federal a un posible reordenamiento del cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. De hecho, tan solo en el estado de Sinaloa hay casi 4,000 elementos de la Guardia Nacional y más de 3,000 de la Marina, así como otro tanto del Ejército, incluyendo 400 integrantes de las Fuerzas Especiales que fueron enviados a Culiacán apenas la semana pasada. Pero este será tema de mi próximo video, así que te invito a que te suscribas ahora.
Este despliegue del ejército, así como este enfrentamiento, ha ocurrido de manera paralela a la intensa actividad que ha habido en territorio estadounidense con las realizaciones de las primeras audiencias de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. He creado una lista de reproducción en la que he concentrado todos los videos sobre este tema y la he puesto en la parte principal del canal para que los encuentres fácilmente. Te dejo la liga en los comentarios de este video. En las audiencias, además del proceso legal, también se han abierto dudas sobre el estado de salud de El Mayo Zambada debido al semblante que ha presentado ante el juez. Su segunda comparecencia ocurrió apenas el pasado 1 de agosto en la Corte de Distrito Oeste de Texas. De acuerdo con diversos periodistas presentes, mostró signos evidentes de deterioro, además de que requirió apoyo para trasladarse. El periodista Luis Chaparro ha descrito a El Mayo como un hombre visiblemente enfermo, muy delgado, con voz débil y nariz que parecía haber sido operada de manera incorrecta. De hecho, a las 2 audiencias que se le han realizado, Ismael Zambada apareció en silla de ruedas debido a su aparente incapacidad para mantenerse de pie. Esto, que ha sido evidente en las últimas horas, confirma lo reportado por la periodista Anabel Hernández en su libro La Historia Secreta, en donde asegura que entre las complicaciones médicas de El Mayo está su necesidad de atención regular para una rodilla que se inflama frecuentemente. The New York Times, por su parte, ha reportado que el capo se sometió recientemente a una operación de prótesis de rodilla, lo cual podría explicar su dificultad para mantenerse en pie. Además, aseguró que también El Mayo padece diabetes y, aunque lo ha controlado, ha afectado su estado general de salud. The first is Ismael Zambada Garcia, or El Mayo. Otro reporte relevante sobre el estado de salud de El Mayo lo emitió la DEA el pasado 9 de mayo, cuando en el reporte titulado Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024 mencionó que Ismael Zambada se encontraba en mal estado de salud físico, lo cual le podría quitar fuerza al interior del cártel de Sinaloa y que podía ser aprovechado por la facción de los Chapitos. Por si fuera poco, recientemente el periodista Joan Grillo reveló que además de la diabetes, Ismael Zambada también padece leucemia. Todo esto ha sido por parte de reportes de la prensa y la DEA. Sin embargo, sobre este tema, ninguno de los abogados de Ismael Zambada se ha pronunciado sobre, en específico, el estado de salud de su cliente. Pude hablar en exclusiva con uno de los integrantes de esta operación súper secreta, encubierta, que comenzó hace más de un año. Así como han corrido los reportes, trascendidos y hasta rumores sobre el estado de salud de El Mayo Zambada, han comenzado a correr también sobre el papel del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso. El más escandaloso hasta el momento ha sido el hecho por la periodista Anabel Hernández en su podcast Narcosistema, en donde asegura que el presidente ha visitado a El Mayo en el Triángulo Dorado y que el capo incluso visitó al mandatario en Palacio Nacional. Por lo fuerte de sus acusaciones, el juicio a El Mayo pondrá a prueba la veracidad de sus publicaciones. Mientras que, a la par, el presidente de México ha pedido que todo lo que se denuncia ante el juez en Estados Unidos se respalde con pruebas. Así que en los próximos días sabremos finalmente quién tiene la razón. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar, por consigna, sin tener pruebas. Señalamiento con pruebas.